Ya, vamos a continuar con lo que estábamos realizando en la anterior clase, que era el estudio financiero, ¿no? Hemos estado viendo la primera parte que hablaba de inversiones, ¿no? Hemos visto todas estas tablitas, en lo que uno va a invertir en su negocio y todo lo que vayan a invertir tiene que estar detallado en tablas, ¿no? Todo. Y al final, después de todas las tablitas que van a realizar, van a hacer un resumen de inversiones del proyecto y poner en soles, en este caso, y van a obtener el total de inversión que requiere su negocio. ¿Ok? Después de eso, nos pasamos al presupuesto de operaciones, ¿no? Donde vemos que para el presupuesto de operaciones vamos a contemplar los costos variables. Y dentro de los costos variables, para este proyecto se mencionan solo dos, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, lo que es la mano de obra operativa, en cual vamos a poner qué cantidad de trabajadores necesitamos, cuáles son sus posiciones o cargos como tal, la cantidad que vas a pagar a esas posiciones o a esos trabajadores, es decir, cuántos meses lo vas a hacer, y sacas su sueldo mensual. Una vez que sacas su sueldo mensual, puedes hallar también las cargas sociales que se deben cumplir, que son las AFPs, cajas, indemnización, desahucio y demás. Calculando las previsiones y provisiones, eso se le va a sumar a lo que es el sueldo como tal, ¿no? Aquí tenemos el sueldo básico, después sumas lo que es la carga y en total tienes este monto que tienes que provisionar para lo que es sueldos y salarios de personal operativo. Una vez que lo sumas, bueno, y obtienen el resultado final, ¿no? De cuánto va a ser a la sumatoria en sí de todos tus trabajadores operativos. Después pueden poner los insumos, en el caso de ustedes, los insumos que vayan a utilizar cada mes, ¿no? Y para toda la producción como tal. Y para este caso se utilizan estos insumos, se hace el cálculo, ¿no? Respecto a la cantidad, el costo unitario, el costo mensual y por último el costo anual. Cuando hacen la sumatoria de cada uno de estos costos anuales, van a obtener el costo total anual respecto a los costos de insumos, ¿no? Y les decía que van a ir poniendo, ¿no? La evolución de los costos variables año a año, ¿no? Entonces ustedes pueden proyectar en sus negocios a 5 años, ¿no? Si gustan, pero un horizonte de proyección estratégico, es decir, a largo plazo, puede llegar a proyectarse hasta 10 años. Pasar los 10 años no es recomendable proyectar. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a saber los datos y los índices de crecimiento, de inflación y demás hasta el 10.º año, porque así lo muestran nuestras estadísticas. Pero pasar los 10 años ya no sabemos cómo se va a comportar de aquí a 20 años, no sé, la inflación, de aquí a 15 años el crecimiento económico y demás, ¿no? Entonces, pueden llegar hasta los 10 años. En algunos casos suelen llegarse 7 años, y ustedes pueden proyectar hasta 8 años y demás, pero lo recomendable siempre es o proyectas 5 años o puedes proyectar también hasta 10 años. Es lo recomendable. Les decía, una vez que han hallado la mano de obra de producción, como les mostraba la anterior clase, ustedes ya lo van añadiendo lo que es el índice de inflación, ¿no? El índice de inflación y en algunos casos, aparte de hallar el índice de inflación y sumarle el índice de inflación, lo que se hace es sumarle un cierto porcentaje por imprevistos, por mermas, por cualquier contingente que pueda resultar. Entonces, ¿qué se hace? No solo se pone la inflación como tal, sino se le puede agregar un cierto porcentaje a ello. Pongámonos, la inflación de este año es 5%, ¿no? O 4% para el año, ¿no? Esa es la estadística. Y se le puede agregar, pero eso tendrían que ir explicando, ¿no? En cada lugar.
decir, ¿no? Para la proyección de los costos variables se le agregará la inflación de 5% más, más un 2% por imprevistos, por contingencias que puedan resultar, es más, por la crecida de los precios, por imprevistos de cargas sociales, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, ya no solo le estaría añadiendo el 5% de inflación, sino más un 2% por imprevistos y demás, estaría añadiéndole 7, ¿no? Entonces, todo eso tendría que estar respaldado con algún dato que ustedes vayan a obtener, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo, como les decía, los bulbos de lirio, ¿no? Para este proyecto, e indico que estos bulbos de lirio año a año se van incrementando en precio. Entonces, ¿cuál es el incremento? Es un incremento alrededor de un 1%, un 0,2% y demás. Entonces, de esa forma yo tengo que proyectarlo e indicar, ¿no? Según las tablas estadísticas de los bulbos de lirio, cada año se incrementan 2% y ese 2% es que yo voy añadiendo a todo, ¿no? Ok, entonces, recomendable, pueden hacerlo directamente con la inflación, como les había indicado en la anterior clase, solo la inflación, o si gustan le añaden algún porcentaje por imprevistos que puedan suceder. ¿Ok? Eso. Hasta aquí hemos llegado a la anterior clase, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, nosotros solo hallamos el primer año y los demás se van a ir añadiendo con lo que es la inflación y los... Y eso va a estar dado según el horizonte de proyección que ustedes quieran realizar, entonces pueden hacerlo hasta el quinto año. Entonces le añades la inflación al primer año y ya tienes el dato para el segundo. Inflación del segundo año para el tercero, del tercero para el cuarto. Y así llegas hasta el último año si fuesen 5 años. Y si no, puedes ir hallando los demás, ¿no? Hasta ahí llegamos la anterior clase. No me equivoco, ¿no? Ahora vamos a ver los costos fijos. Los costos fijos, como dice acá, ¿no? Son aquellos que van a permanecer constantes, ¿ya? Esto en periodos que sean razonables de tiempo, ¿no? Entonces no van a variar en función a la cantidad de producción o a las operaciones, ¿no? Entonces no importa si yo produzco 1000 o produzco 100, voy a seguir teniendo ese costo, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos puede ser eh, la energía eléctrica, en algunos casos se considera costo fijo, ¿no? En otros casos puede ser, pongamos, ¿cómo podemos decir? Los sueldos del personal administrativo. ¿Por qué? Porque para lo que voy a pagar al personal administrativo, así produzca 100 o produzca 1000, yo le sigo pagando un sueldo fijo, ¿verdad? Entonces, llega a ser un costo, ¿ya? En el caso del proyecto, es decir, de este ejemplo, los costos fijos no varían en función a la cantidad comercializada de este tipo de productos, es decir, de las flores, ¿no? Dentro de los márgenes razonables de comercialización, ¿ya? O sea, es decir, cada mes, cada año yo voy a comercializar una cierta cantidad, que es un margen razonable para lo que es este proyecto. Más allá, obviamente, de cambiar mi cantidad de una manera drástica, ahí sí podría ya considerarse y cambiar a un costo variable. Pero si cada mes varía mínimo, de una mínima parte hago la variación, entonces se mantiene como costo fijo, ¿ok? Estos costos van a estar conformados por costos, por ejemplo, de aprovisionamiento de servicios. En algunos de los casos, como les decía, la luz llega a ser fija. ¿Por qué? Porque se les calcula el pago como una planta industrial, cuando se sabe que hay una fábrica, una empresa y demás. Así produzcas más o produzcas menos, se te va a cobrar cierto monto. Entonces, por eso es que se lo cataloga como costo fijo el aprovisionamiento de servicios, ¿ya? El empaque de flores, actualmente, ¿no? Yo voy a vender 1000 flores, pongamos, ¿no? Cada mes.
Entonces el empaque de flores va a estar como costo fijo porque van a ser siempre las 1000 flores. Puede variar a 1100, a 1200 o a 980 y demás, donde la variación es mínima. ¿Dónde cambiaría a ser un costo variable? Cuando en vez de vender 1000, yo drásticamente cambio y vendo 5000. Ahí ya pues varía y no llega a ser un costo fijo, ¿no? También los costos indirectos de fabricación, la mano de obra indirecta, ¿ya? Les decía la mano de obra indirecta que básicamente es el personal administrativo que tú indicas, ¿no? Por ejemplo, contratas un secretario o una secretaria, ¿no? Y tú no le vas a decir a la secretaria, yo te voy a pagar este mes 500 porque no he vendido. Y al próximo mes te voy a pagar los 1000 porque sí voy a vender, ¿no? Usualmente para los cargos administrativos y demás, se contrata un personal y le ofreces desde que le contratas un sueldo, ¿verdad? Entonces le vas a decir mes a mes yo te voy a cancelar, mm, pongámonos el sueldo básico, ¿no? Lleguemos de básico un poquito más, 2500, ¿ya? 2500 va a ser tu sueldo. Y esos 2500 yo los tengo que cumplir sí o sí. Así no venda, ¿verdad? Entonces eso tiene que estar previsionado y provisionado, más allá de que venda o no venda, ya tendría que estar apartado lo que es la cantidad de costos para lo que es el pago de ese sueldo, ¿ya? También, como les decía, pues, como sueldos ejecutivos de producción, depreciaciones y demás. Entonces, todos esos costos van a llegar a ser fijos, ¿ya? Entonces vamos viendo algunos de ellos, algunos costos. Costos de aprovisionamiento de servicios. ¿Qué es lo que dice? Dice, ¿no? En primera instancia se describen los costos de aprovisionamiento de insumos de producción, es decir, en este caso, los costos de gasolina, gas natural que se va a necesitar, energía eléctrica y agua potable, ¿ya? Todos ellos empleados en el proceso de producción de los lirios, es decir, de las flores que estamos mostrando en este negocio, ¿no? El detalle de estos costos de aprovisionamiento es el siguiente. Por ejemplo, gasolina se va a medir en unidades de litros por semana. El gas natural vamos a hacerlo por costo mes. La energía eléctrica que se calcula por kWh. El agua por metro cúbico, ¿cierto? Y la cantidad más o menos de lo que necesitamos, ¿no? ¿Estamos? El costo unitario por cada concepto, la multiplicación entre la cantidad y el costo, y obtenemos lo que es nuestro costo mensual. Y una vez que tenemos el mensual, podemos hallar ya el anual, ¿no? Tenemos los anuales, hacemos la sumatoria de ellos y obtenemos el costo total de insumos de producción, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes tienen que ver, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, si son servicios de cierta, no sé, en sus proyectos, no van a utilizar, por ejemplo, gasolina, ¿no? Eh, si tienen vehículos, de hecho, ¿no? O en otros casos no van a utilizar el gas natural, no les es necesario, entonces esto lo obviamos, ¿no? Solo lo que ustedes vayan a utilizar. En algunos casos, agua, ¿no? El agua no van a utilizar para la producción, no, pero como gasto indirecto sí va a estar, porque en cualquier lugar que vayas, así sea una pequeña oficina, se necesita, es más, el agua para servicios muy básicos que uno realiza, ¿no? Entonces tendrán que calcular la cantidad en función a lo que ustedes van a realizar, ¿ya? El empaque de flores, para este caso, ¿no? Seguidamente se tiene entre los costos fijos el empaque, dice, que tiene una capacidad de 250 flores. El detalle es el siguiente. Entonces, cada empaque que nosotros tenemos para este negocio tiene la capacidad de contener en cada empaque 250, ¿no?
Entonces, ¿cómo es esto? Cada empaque de 250 flores, lo vamos a calcular obviamente por unidad. Nosotros necesitamos 4.113 unidades y el costo unitario va a realizarse con un 13.8 boliviano, ¿no? Es lo que nos cuesta cada empaque para eso, ¿no? Y estos son obviamente precios por mayo. Entonces el costo total es 56.759. Como no tengo otros ítems, directamente el total llega a ser. Implementos de trabajo y refrigerio llega a ser un costo fijo, ¿no? Dentro de los cuales se encuentra la ropa de trabajo, el refrigerio que tendrán los trabajadores en sus jornadas laborales. Entonces, ropa de trabajo alrededor de 30 necesitamos. El costo unitario por ello son 300 y directamente lo hacemos el costo anual, porque no vamos a hacer cada mes, ¿verdad? Esto, para ropa de trabajo no compramos al mes, cada vez, ¿no? Pero la alimentación de refrigerio solo se pone como previsión. ¿Por qué? Porque voy a hacer algunas ocasiones en el año, lo que es los refrigerios, no siempre. Entonces voy a calcular como 25 veces al año, ¿no? Perdón, 25, para 25 um, eh, trabajadores y demás. El costo mes entonces me va a salir 1.950 y el costo año por esos refrigerios 23.400. Entonces el costo total de implementos y refrigerio voy a tener 32.400. No, esto tampoco es necesario y obligatorio, ¿no? Lo que es los refrigerios. En caso, ¿no? En algunos casos sí los puedes poner, si es que así se requiere en tu producción, y en otros no. Como esta es una empresa y un negocio de producción de flores donde se tiene que trabajar en el campo, cosecha, siembra y demás, usualmente sí se da, ¿no? A los trabajadores que son rurales, jornaleros y demás, sí se les ofrece y sí se les tiene que dar refrigerios y es por eso que se ha podido poner este costo acá, ¿ya? Costo de personal ejecutivo de producción. A ver, fíjense, en esto, para este negocio solo se tiene un personal ejecutivo de producción, es decir, el jefe de producción, quien va a supervisar y quien va a realizar todo lo que es la planificación y demás de lo que es la producción de las flores, ¿no? Entonces, este personal es un jefe que se encarga, ¿no? De manejar a los jornaleros, a los trabajadores rurales, a programar cuándo va a ser la siembra, la cosecha y demás, pero llega a ser ejecutivo. ¿Por qué? Porque es el jefe y es el quien va a dar toda la explicación, toda la planificación y todos los resultados de la producción a los demás cargos, es decir, a la gerencia y demás, ¿no? Entonces, dice, este es el costo referido a la mano de obra indirecta, sí, de producción, puesto que se toma en cuenta el salario del jefe de producción, ¿ya? Entonces, el jefe de producción solo va a haber uno, ¿no? La cantidad que le vamos a pagar van a ser los 12 meses del año y el sueldo para este jefe es 10.000, ¿no? Entonces, al año me saldrá para su sueldo 120.000, ¿ok? Las cargas sociales de este personal calculamos en base a los 10.000. Calculamos lo que es el 1.71, el 10%, aporte solidario el 3%, indemnización, desahucio, bono y aguinaldo del 8.33%, y sacamos, ¿no? Estos valores, estos valores. Chicos, a ver, si ustedes quisieran calcular, sé que las AFP siguen siendo 1.71, que la caja sigue siendo el 10%, el aporte solidario el 3%. Lo que no estoy segura y quizá ustedes podrían investigar, porque estos son aportes patronales, no son aportes del trabajador, son aportes patronales. Si todavía se están manteniendo lo que es la indemnización de desahucio y bono con un 8.33, porque estos son datos anteriores, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran calcular
estas cargas sociales, previsiones y provisiones, tendrían que averiguar si se han mantenido estos valores, porque de este sí, sigue siendo el 8.3, ¿no? Entonces, si se hubiese mantenido, tienen que calcularlo de la misma forma, y si no, tendrían que cambiar al porcentaje que haya cambiado, ¿ok? Entonces, solo es calcular en base a esos porcentajes, calculan en base al sueldo también, y una vez que tienen todos estos porcentajes, hacen la sumatoria, eso les sale la carga social mes, y lo multiplican por los 12 meses del año y les sale la carga anual. Muy bien. Ok. Tengo un mensaje antes de seguir. Mm, No logro entender en el chat. Eh, Gabriela, enviaste un mensaje, ¿no? ¿A qué te refieres? Por favor, me explicas. Pedirle un poco más de tiempo para acabar todo. Gabriela Tantacat. Con mensajito. Bueno, entonces la siguiente tabla se refiere al total de costo de mano de obra indirecta, ¿no? Que tiene que ser igual que las anteriores que hemos hecho, ¿no? Tú le pones el mes, ustedes le van a poner el mes, le suman lo que es todo el total de la carga social, la carga, ¿no? Y van a obtener lo que es el total de sueldo más carga social mensual. Y eso lo multiplican por los 12 meses y obtienen la carga. ¿Ok? Después de eso, como costo fijo, también tenemos la depreciación de los activos fijos de producción. Y si se fijan ustedes, ¿no? Vamos a ir viendo todo lo que ha sido nuestras inversiones, básicamente, exceptuando el terreno, porque el terreno no se deprecia, ¿ya? Pero las obras civiles, es decir, las construcciones, ustedes hacen, por ejemplo, la construcción de su casita, la casita va a ir depreciándose, pues, o sea, ¿qué es depreciar? Es que vaya perdiendo valores, que haya desgaste del bien o del activo fijo, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes construyan su casita, estará pues bien ya eso, menos de un año. Después, cada vez ustedes tienen que ir eh, refaccionando, haciendo mantenimiento y demás, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la depreciación. Y para el cálculo de la depreciación, pues de hecho hay cuadros, hay porcentajes y demás, ¿no? Obviamente esto, ustedes me imagino que ya han aprendido esta de depreciaciones y demás en contabilidad y todas las demás materias, ¿ya? ¿Cómo se realiza? A ver, vamos a ir viendo. A ver, tienen las obras civiles, ustedes ponen el monto de las obras civiles que ya habíamos calculado anteriormente. Sabemos que las obras civiles tienen una vida útil de más o menos 40 años, ¿ya? Vida útil, estamos hablando, ¿no? Y el porcentaje de depreciación es 2 puntos. Entonces, tomando en cuenta el tiempo de vida útil más el porcentaje, vamos a obtener el valor de la depreciación. Esto me imagino que ya no es necesario explicar porque es solo simple forma, ¿no? Lo mismo de los vehículos, ¿no? Teníamos el valor, vemos sus años de vida útil, vemos el porcentaje de depreciación, hacemos el cálculo en la fórmula y obtenemos el valor de la depreciación, 39.600. Lo propio de maquinaria y lo propio de equipo, herramientas de trabajo, equipo de oficina, muebles y enseres. Todos esos valores, fíjense, todos los valores ya los habíamos hallado anteriormente, ¿no? Y los vamos a hallar con los años de vida útil y su porcentaje. Entonces, si ustedes se fijan, hay valores que solo se deprecian en los primeros 5 años o hasta el año 5.
Y hay otros que se deprecian del 5 al 10 y otros que se van a depreciar del, del 8 al 10 y demás, ¿no? Nuestro horizonte de planeación de este proyecto son 10 años, entonces nosotros tenemos que calcular para los 10 años. No son 40 años, ¿no? Entonces no es necesario calcular para los 40, ¿ya? Entonces, del año 1 al 5, el porcentaje de depreciación es este, ¿no? Es la cantidad. 130.268, porque voy sumando los que son de 5, ¿sí? O de menos a 5, ¿ya? Después del 6 al 8, entonces veo aquellos que van a calcularse eh, desde el año 6 hasta el año 8, los que representan el costo de depreciación del año 6 al 8 y del 8 al 10. ¿Por qué? Solo hasta el 10, porque mi proyecto tiene un horizonte de 10 años. Como activo diferido, recuerden que era activo diferido, lo habíamos visto, ¿no? Anteriormente, que son los gastos por constitución, mantenimiento, gastos de instalación y demás. Tenemos este valor, ¿no? Este era nuestro valor. Directamente los activos diferidos no tienen años de vida útil, ¿no? Solo tienen su porcentaje, le sacamos el porcentaje y hallamos el valor. Entonces, nosotros decimos, ¿ya? Decimos que el total de amortización del activo diferido es 3.500, perdón, 35.700. ¿Ok? Eso en cuadros de depreciación, que ustedes ya la formulita y todo es más, ya la deben conocer. ¿Qué decimos? Las depreciaciones en el tiempo tienden a disminuir debido a que algunos activos se van a depreciar totalmente antes que otros. Es el caso, por ejemplo, de los equipos y herramientas, los vehículos y muebles, que por ley se deprecian entre 4 y 5 años, mientras que las obras civiles se deprecian en 40 años. Es decir, ¿no? Hay activos que se van a desgastar, su vida útil solo son 5 a 6 años, su vida útil. Es más, así tú le hagas el mantenimiento y demás, no te pueden durar más allá, a menos que los recontra, recuides y demás. Quizá y puede pasarse un pequeño parámetro, nada más. Pero así como ya se ha estudiado por principios de la contabilidad, principios es más de la ingeniería y demás, los que hacen el cálculo, estos activos se van depreciando, pierden su valor, quedan obsoletos, ¿ya? Es el caso, por ejemplo, de algunas computadoras que nosotros tenemos. A veces nos compramos la computadora del año, ¿verdad? O es más, el celular del año, para que no vaya, para que sea un poco más claro, ¿no? El celular del año, toda la tecnología, en el mejor. Pasa un año y ya no lo es, ¿verdad? Ya está quedando obsoleto. ¿Por qué? Porque han aparecido otros. 2 años, todavía aún más. 3 años ya no tienen las capacidades que los nuevos celulares contienen. 4 o 5 años queda como que obsoleto. ¿Por qué? Porque aparece que hay más cámaras, que hay mucha más, no sé, memoria y demás. Entonces, y además que por el tiempo de uso se va desgastando, pierde, no sé, pierde memoria, ¿no? ¿Cómo le podríamos decir de los celulares? Que pierde velocidad y demás. Entonces, a los 5 años, y si no me equivoco, los celulares 4 años, ya van depreciándose y ya no tienen el valor. A ver, que tú lo quieras vender tu celular en los 4 o 5 años, pues tendrías que venderlo a un precio casi regalado. ¿Por qué? Porque ahora en esos 5 años ya han aparecido muchos mejores celulares, ¿verdad? Entonces es por eso y de esa forma que van haciendo el cálculo de precios. ¿Ya? Lo propio, por ejemplo, para algunos muebles, que con el uso y cierto tipo de muebles, ¿no? Que se van a utilizar además en empresas, negocios y demás, con el uso se deprecian en los 5 años o a veces hasta menos, ¿ya? Es por eso que se calcula de esa forma. Los gastos administrativos, ¿ya? Cuando hablamos de gastos administrativos, hablamos de estos gastos, por ejemplo, en papelería,
Puede ser aquí el alquiler de oficinas administrativas. En algunos casos, cuando uno tiene el vehículo, tenemos que hacer compra del SOAT para lo que es el vehículo, ¿no? Seguros generales, gastos de mantenimiento del vehículo, porque ustedes saben bien que el vehículo, si bien va a estar funcionando, lo vamos a hacer funcionar y demás, este vehículo también puede ir desgastándose. Para evitar ese desgaste eh, corrido que puede tener, entonces le hacemos mantenimiento. El equipo de oficina también. Muebles y enseres en base a las depreciaciones de los muebles y enseres, pero para los gastos administrativos. ¿Por qué? Porque nosotros hablábamos de los gastos operativos, ¿no? La depreciación. Además de pagos mensuales de lo que son los servicios, como es el teléfono, quizás celulares para los principales ejecutivos, servicio de internet, que hoy en día es muy importante el internet, ¿no? La limpieza, la energía eléctrica, en lo que son las oficinas, energía eléctrica para las oficinas y el agua potable también para las oficinas. Cuando hablamos de agua y luz para lo que es el funcionamiento de la oficina, entonces estamos hablando de gastos administrativos, ¿ok? Gastos de administración, ¿no? Entonces se tiene que calcular dentro. Ahora voy a repasar, lo voy a poner. Fíjense dónde estaba. Alquiler de oficinas. Esto lo vamos a resaltar, a ver, para que, un pequeño paréntesis. En algunos casos ustedes me dirán en sus negocios, nosotros no vamos a comprar un terreno, porque creo que hay algunos planes de negocio que me hablan solo de venta de jugo de tal, helado de tal, ¿no? Entonces, para eso, ustedes no se van a comprar un terreno, quizá no. En algún caso me dirán, sí, nosotros pretendemos comprar una casa o un terreno en el cual vamos a adecuar. Pero en el caso de que no vayan a comprar el terreno, ¿no? ¿Dónde tendría que ir? Si ustedes no compran, solo alquilan el lugar, tendría que venir acá, ¿no? Acá tendría que estar ese concepto. En caso de que compren una casa, un terreno para abrir su tienda de helados, tendría que estar aquí, ¿no? Compramos el terreno o la casa, lo ponemos aquí. Pero si solo nosotros alquilamos el lugar, entonces va a tener que estar donde les había indicado. ¿Ya? Por aquí, ¿no? Tendría que estar en esta parte. Gastos administrativos. ¿Ya? Que quede claro. Porque en inversiones no me van a... Ya. Entonces, continuemos. Les decía, ¿no? Para aclarar, porque he visto estos errores también en otros semestres, ¿no? Compañeros de otros semestres. Me decían, no, nosotros no vamos a comprar el terreno, vamos solo a alquilar. Y el alquiler lo han puesto en inversiones del negocio. El alquiler no es una inversión, ¿ya? Es un gasto y es un gasto administrativo. Porque vas a ir pagando mes a mes a mes. Una inversión es aquella del cual vas a recuperar, ¿verdad? El alquiler llega a ser un gasto. Entonces, tomen en cuenta, ¿no? Cuando dicen voy a alquilar, ¿están invirtiendo o están gastando? Estarían gastando, ¿verdad? Pero, obviamente, a veces en algún caso no conviene comprar, quizá, ¿no? Les conviene solo alquilar y todavía sus ganancias y demás les da para cubrir ese gasto, ¿ya? Si hacen un alquiler en sus negocios,
Entonces tendrían que ponerlo en gasto administrativo. ¿Ok? Vamos, dentro de los gastos administrativos para este negocio no está el alquiler de oficinas administrativas. ¿Por qué? Porque nosotros en este negocio hemos hecho la compra de un terreno, en el cual en ese terreno se va a tener el lugar donde se cosecha y demás, y de donde salga el producto terminado. No se vende en otras tiendas y demás. Si tuviese otras tiendas, tendría que tener un alquiler de oficinas, pero fuera de lo que es la planta de producción, ¿no? Puede darse el caso también, ¿no? Además de comprar un terreno para producir, tener un alquiler de una tienda o demás para la venta como tal. ¿Qué hacemos? En los gastos administrativos puedo anotar lo que es la papelería, costo mes, es decir, al mes compro una vez. En papelería gasto 800, ¿no? 1 por 800 me sale al mes 800, al año 9.000. El SOT se paga anualmente, ¿no? Aquellas veces era por los dos vehículos 750, ¿no? Y al año se paga solo esos 750, ¿no? Actualmente, ¿cómo será? ¿Cuánto será? Y demás, eso ustedes tendrían. Seguro contra todo riesgo llega a ser un gasto administrativo y sí tiene que darse. ¿Por qué? Porque si pasara algo con alguno de tus activos o tu empresa como tal, tendrías que tener algo que lo cubra, ¿verdad? Entonces, un seguro que va a ser anual, que cubre contra todo riesgo, puede haber robo, incendio, o sea, cubre todo lo que me pueda llegar a pasar en la empresa. Entonces voy a pagar al año 55.400. Mantenimiento del vehículo se hace una vez, ¿no? Dice el costo unitario es 1.200, entonces por mes, ¿no? Y al año tendré este valor, 14.400. Mantenimiento del equipo de oficina es 250, y tendré entonces al mes 250, al año 3. Mantenimiento de muebles y enseres al mes 800, al año 9.600. ¿Qué más? Insumos de oficina, algunos cierto tipo de insumos de oficina. Voy a hacer mensual, ¿no? 300, y al año 3.600. Teléfono, costo mes, ¿no? 2.500 por mes, ¿no? Voy a tener 5.000 y al año 60.000. Celular con un plan postpago, voy a tener 5 celulares, de los cuales voy a pagar 1.500 al mes, entonces me sale 7.500 y al año 90.000. Servicio de internet, tendré para todo lo que es la planta, tendré solo un equipo que va a ser 500, al mes pago esos 500 y al año pago 6.000. Servicio de limpieza, al mes 800, al año 9.600. Energía eléctrica administrativa, 200, al año 2.400. Agua potable, servicio administrativo para lo que es administración, ¿no? 65, al año 700. Depreciación del equipo de oficina, es decir, lo que voy a utilizar en la oficina, ¿no? El costo año va a ser 4.326, ¿no? Y obviamente al año pago esto, con la depreciación calculada. Lo que es los muebles y enseres, voy a pagar 2.595 anual. Entonces, el total de gastos administrativos mensual me sale 17.415 y anual 272.051. El total de gastos administrativos sin las depreciaciones, es decir, le quito estas dos depreciaciones, también me sale 265.130, ¿no? Esto para opciones de cálculo para más adelante. Los gastos del personal administrativo, es decir, qué personal voy a tener fuera de la producción, ¿no? Que no incurren y no están introducidos en la producción, sino para lo que es el funcionamiento del negocio. Entonces va a estar conformado por el costo de los sueldos y salarios que va a cumplir las funciones administrativas. Dentro de ello, ¿cuáles? Voy a tener un gerente general. Para este negocio va a haber una secretaria o secretario, va a haber un mensajero, un encargado de la contabilidad y finanzas, que es muy importante,
Y dentro de lo que es la contabilidad y finanzas va a haber un auxiliar contable, porque sabemos que los números no es tan sencillo, ¿no? Hay que calcular los ingresos, los egresos, hay que calcular las inversiones, los gastos, los que son variables, los que son fijos. Entonces, por ende, se ha decidido tener un auxiliar contable, que no solo sea una persona, sino van a ser dos que se encarguen de la contabilidad, uno como jefe y el otro que le sea su auxiliar, ¿ya? Encargado de comercio exterior, porque sabemos que este negocio es de exportación para las flores. También va a haber un auxiliar de comercio exterior, porque sabemos ustedes mejor que yo que el comercio no va a ser tan sencillo porque hay que hacer un montón de papeles, trámites, ¿no? Respecto al despacho, respecto no sé, a lo que es la entrega, la distribución y etcétera, ¿no? Es más, desde que es la negociación con el cliente y todo, ¿no? Entonces, de todos tengo uno, de todos los puestos uno, ¿no? Así es más el auxiliar. Ustedes pueden ponerle, voy a tener dos auxiliares, voy a tener dos auxiliares contables, entonces ya dependiendo de su trabajo, de su negocio. Esto también ponemos 12 nuevamente, ¿por qué? Porque son 12 meses del año que se les tiene que pagar, es lo que les decía, ¿no? No importa si vendo o no vendo a la secretaria, yo le tengo que seguir pagando, ¿ya? ¿Cuánto ganan? Aquí está el valor de cuánto están ganando. Aquí creo que se ha borrado sus conceptos. El gerente general gana 12.000, la secretaria 5, el mensajero 3, el encargado de contabilidad 8, el auxiliar 5, el de comercio 10, el auxiliar de comercio 5 y en total al mes el pago de sueldos y salarios nos sale 40. Y esto anual me sale 570. ¿Ya? Con administración, ¿qué quiere decir? El cálculo de las cargas sociales, previsiones y provisiones, que es sí o sí tienes que ponerlo, porque esto es correspondiente por ley. A ver, si ustedes me dijeran, de mí es mi proyecto bien sencillo. Yo solo voy a abrir una tienda de ropa y no necesito hacer estos cargos. Yo les diría, estamos en una materia en la cual estamos proyectando un negocio que sea que cumpla la legislación. No un negocio ilícito, ¿no? No un negocio que no tenga, por ejemplo, de inicio, que no tenga lo que es un negocio que no tenga el registro de comercio, a hacer el plan de negocio, ¿no? Yo quiero abrir un puestito de helados con mi carrito y tal. Todo negocio en Bolivia es bien, bien informal, de hecho, ¿no? Pero todo negocio tiene que tener todos los lineamientos necesarios para hacer un negocio legal, ¿ya? Así sea una tiendita, tiene que. Entonces, por eso es que estamos mencionando. Por el mismo hecho, se les dice, ¿no? Yo voy a tener mi tienda y voy a contratar a dos vendedores, pongamos, ¿no? Dos vendedores. Yo voy a ser gerente y voy a tener dos vendedores en vez de secretaria de mensaje. A esos vendedores, según el tiempo que tú les hagas trabajar, pongámonos que tiempo completo, ¿cuánto se les debería de pagar? Les pregunto, ¿cuánto tendría que pagarle ese vendedor? ¿Le puedo pagar 1.000 a mi vendedor? Si estamos hablando, chicos, de lo que es la legislación nacional, es decir, que el negocio sea legal. Yo le voy a hacer trabajar a mi vendedor las 8 horas de trabajo que es usual, ¿no? Le hago trabajar desde las 10 de la mañana hasta, no sé, las 6 de la tarde o algo así, ¿no? ¿Lo puedo pagar 1.000 a ese vendedor? Les pregunto, Eh, chicos. Dice, cumpliendo, digamos, con esos horarios todos los días, según la Ley General del Trabajo, si no me equivoco, que tiene que percibir un salario básico. Sí, muy bien, Rubén Pomar, ¿no? Entonces,
Lo que decía Rubén es cierto, ¿no? Si yo le hago trabajar de lunes a viernes, que es lo normal, ¿no? Le hago trabajar desde las 8 horas de trabajo, yo no le podría pagar esos 1.000, porque tengo que estar en base a la legislación nacional, ¿ya? Y mínimamente yo tendría que pagarle el sueldo básico. ¿Cuánto es el sueldo básico? Realmente ahorita no estoy con el dato real, pero era 2.400, ¿verdad? Estaba en lo último, o algo así. Y creo que era 2.250 más el incremento salarial. Este último, Sí, Lisa. ya. Pongámonos los 2.250, creo que con el incremento y demás, ¿no? Ya, 2.250 mínimamente yo debería pagarle a ese vendedor si yo le hago trabajar las 8 horas de trabajo y encima los 5 días de la semana. En algunos casos hasta sábados, creo que 6, ¿no? Tendría que pagarle mínimamente eso. Puede variar y puedo decir que yo le voy a pagar solo 1.000, pongámonos. 1.000 si yo digo, no, trabaja las 8 horas. Yo solo le hago trabajar desde las, no sé, 12 del mediodía a 6 de la tarde, son 6 horas. Y además que no son todos los días, entonces por eso es que yo le pago 1.000. Obviamente se podría, porque estarían trabajando menos de los horarios completos que requiere para pagarse el sueldo mínimo, ¿ya? Pero se tendría que tratar de cumplir. Entonces, respecto a esto también, ¿no? Yo les digo, ¿por qué les menciono todo esto? Porque en algún caso me han presentado trabajitos donde me decían, yo voy a ser gerente. Uno, ni se ponían el sueldo. ¿Por qué? Porque ellos van a ser gerentes y como ya voy a tener ganancia, pagarme un sueldo, dicen, ¿no? No, tienes que contabilizar ese sueldo. ¿Ya? Uno, ese error no se puede cometer. Es decir, soy el gerente, no me pago sueldo. Tienes que contemplar. Dos, pues dicen, no, yo no voy a tener tanto empleado, tanto trabajador y demás, solo voy a tener dos vendedores. Y a esos vendedores yo les pago 1.000. ¿Y cuánto van a trabajar? Ah, van a trabajar los 5 días de la semana. ¿Qué horarios? Tales horarios. Ah, entonces no corresponden los 1.000. A menos que digas, voy a ser gerente, me voy a pagar tanto y voy a tener dos vendedores, y eso tendría que estar explicado, ¿no? Voy a tener dos vendedores a los cuales solo van a trabajar por las tardes, porque en las mañanas mi negocio no va a tener la venta y yo qué sé, ¿no? Explica, ¿no? Por las tardes y van a trabajar de 4 a 5 horas y ni siquiera los 5 días. Entonces, ahí sí justificas. Pero si es media jornada de los 2.250 tendrías que pagarle mínimamente 1.200, perdón, 1.125, ¿no? Eso tienen que contemplar. Y además, que según lo que es la legalidad, tú no solo podrías previsionar su sueldo, ¿no? Tú tendrías que hacer el cálculo de las cargas sociales, ¿ya? Hallando lo que es el aporte para las AFPs, lo que es las cajas nacionales, ¿no? El aporte solidario, indemnización, desahucio y todo lo demás. ¿Qué pueden obviar? Siempre pueden obviar el bono de producción. Pueden hallar menos ese bono. ¿Ok? Además, en negocios de servicios, ¿por qué darían un bono de producción? No, ¿verdad? Porque no se estaría produciendo nada. ¿Ya? Entonces, obviamente, en base a los sueldos que ustedes vayan a poner, calculan estos porcentajes, hacen el total de carga mes y es más, pueden ser el total de carga año. Una vez que tienen todo lo que es la carga social y previsión, que ya hemos visto cómo calcular anteriormente, hacen la sumatoria de lo que es el sueldo y salario más lo que son las cargas sociales, ¿no? Sueldo más la carga social, se hace la sumatoria, tenemos el sueldo más carga social mensual y sueldo más carga social anual. Hacen la sumatoria y ya obtienen el total acá. ¿Ok? Nos vamos a los gastos de comercialización.
Dentro de los gastos de comercialización, vamos viendo que va a estar conformado por gastos, por ejemplo, de publicidad, gastos de promoción. Esto porque para este negocio necesito hacer publicidad y promoción del producto en el extranjero. Sobre todo, o sea, yo no voy a hacer publicidad y promoción, pongámonos en Chile, en México, en, no sé, en China y demás, porque yo no estoy pretendiendo llegar a ese mercado. Voy a hacer mi publicidad y promoción al mercado que yo pretendo llegar, que en este caso, para este negocio es Alemania, ¿ya? Entonces, voy a tener ese gasto para hacer promoción y publicidad en Alemania, ¿ya? Gastos de envío, es decir, al enviar el producto, o es más, realizar un envío de las muestras y promociones que yo tenga de mi producto. También voy a tener un gasto por seguros, o sea, carga, descarga, transporte, documentación de exportación del producto y además lo que sea que signifique para la depreciación correspondiente al área de comercialización. ¿Ya? Entonces el detalle es el siguiente. ¿Cuál? Vamos a ver qué. Los gastos de comercialización los sigo manteniendo todo en bolivianos. Voy a tener una comisión agente de aduana. ¿Quién va? ¿No? Voy a tener tres. El costo unitario va a ser 3.500 y el costo anual, porque lo voy a hacer al año esto, 10.500. Publicidad en medios europeos, es decir, en Alemania. El costo del aviso voy a hacer cinco veces, 4.500. Al mes entonces yo gasto 22.500 y voy a gastar al año 270. Carga y descarga, 5.000. Al año voy a gastar 15.000. Pesaje de la carga, 3.400. Voy a gastar 10.200 anual. Participación en ferias internacionales. Es decir, saben ustedes que voy a tener personal de comercio exterior, ¿verdad? Habíamos mencionado anteriormente. Entonces, esta participación no me sale barata, me sale alrededor de 150.000. Entonces, dos veces, ¿no? Y voy a tener entonces un costo de 300.000. Documentos para el transporte, 5.585 por tres veces voy a hacer esta documentación, 16.750. Seguro de transporte, 5.480, 16.440, ¿no? Entonces, todo lo que estoy poniendo siempre lo voy a poner con su costo unitario, la cantidad de veces que debo de realizar y así hago el costo anual. No mensual, porque algunos de estos solo lo hago al año, ¿no? O sea, dos veces al año, tres veces al año y demás. Por eso no estoy calculando mensualmente. Directamente me voy al anual. El seguro de mercancías, también, ¿no? La cantidad, el monto y por ende la multiplicación de la cantidad por el monto, voy a tener el costo anual. La depreciación de muebles y enseres, ¿por qué también aparece aquí? Porque si ustedes recuerdan, habíamos mencionado tanto para la parte administrativa y comercial, que los muebles y enseres, por ejemplo, unos que otros se van a venir al, al área comercial. Entonces, los muebles y enseres que estén en esta área comercial tienen su depreciación, ¿no? La misma, la calculo de la misma forma con el año de vida útil, además del porcentaje, y me sale el cálculo 1.364, y esa depreciación es anual, ¿no? Cada año se va depreciando. ¿Ya? La depreciación de equipo de oficina, lo propio. Y también voy a tratar de mostrar dentro de mis costos de comercialización que voy a ir pagando una mensualidad de la página web en la red y además que tiene que estar proyectada en el extranjero de 350 mes, entonces 4.200 anual. Esto de hecho puede incrementarse porque anteriormente era mucho más barato, ahora creo que es un poco más caro, ¿no? 4.200. Entonces, el total de lo que es los gastos de comercialización se va a dar en función a la sumatoria de estos valores que vemos acá, ¿ya?
y sacamos que el total va a ser 670.886. Este es el total tomando en cuenta la depreciación también, pero si le reducimos la depreciación, vamos a tener 668.535. ¿Ok? Eso en cuanto a los gastos de comercialización. Vamos a ver lo que es la amortización del activo diferido intangible. Es más o menos como la depreciación, pero en este caso de los intangibles, ¿ya? Los gastos realizados antes de las operaciones del proyecto, así como las inversiones realizadas en contactos y viajes para concretar los contratos de exportación, además de los gastos legales para la conformación de la sociedad, para constituir la empresa, por ejemplo, ¿verdad? Habíamos visto. Entonces, a eso se le llama activo diferido e intangible. Y vamos a ver, la amortización del activo diferido se da igual en función, es como la depreciación. El activo diferido no tiene años de vida útil, de hecho, ¿no? Pero tiene un porcentaje de depreciación, o sea que se va a desgastar, ¿no? Entonces, nuestro monto del activo diferido anteriormente en otra tabla habíamos hallado es 142.826. Entonces, siempre la porción y el porcentaje de depreciación de un activo diferido va a ser el 25%, siempre. Esto por regla y por norma de las tablas de depreciación y amortización. ¿Cuánto nos saldría entonces, no? Nos sale 35.707, lo que es la amortización del activo diferido. ¿Ya? Esto, ¿de dónde estamos sacando? De las tablas que anteriormente habíamos puesto. Tenemos una tabla de activos diferidos, entonces el monto es este. De ese monto lo sacamos, lo multiplicamos por los 25% y obtenemos el valor de la depreciación. En este caso, más que depreciación, es amortización del activo diferido. ¿Ya? Vamos con los ingresos del proyecto. Los ingresos del proyecto van a estar dados, en este caso, por las exportaciones de los lirios. En muchos de sus casos va a ser por la venta de su producto o el detalle de cuánto estén ustedes proponiendo vender o mostrar lo que es su servicio, ¿no? Porque en algunos casos creo que son dos grupos que tienen servicio, ¿ya? Lo que es, en este caso, de producción, estamos vendiéndolas. Y dice, ¿no? Esto al mercado europeo. ¿Dónde se está situando? Al mercado de Alemania. Los ingresos por concepto de exportación van a partir de la siguiente situación. Entonces, básicamente es por la venta. Ya. Entonces, vemos la proyección de ingresos de exportación del lirios. Esto en bolivianos y además al 100% de la capacidad instalada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a vender en este negocio? Hay tres variedades, ¿ya? Es uno, la azucena turca, dos, azucena del lirio de San Juan y otra que es la azucena amarilla. Entonces, vamos a ver más o menos cuánto en base a la capacidad instalada. La azucena turca tiene 12 plantines por metro cuadrado, ¿ya? 12 plantines por metro cuadrado. Y se tiene 3.000 metros cuadrados para lo que es la azucena turca. Es decir, este proyecto está en una hectárea. Entonces, de la hectárea, 3.000 metros cuadrados es para sembrar lo que es la azucena turca. Y como yo tengo 12 plantines por metro cuadrado cuando hago la siembra, voy a tener entonces, ¿cuánto? 36.000 plantines, ¿verdad? 36.000 plantines en todo este espacio de los 3.000 metros cuadrados. Y cuando sale una azucena, es decir, un lirio, ustedes deben conocer estas florcitas. En un tallito, en un tallito, tiene unos pequeños botones, ¿verdad? Así se les llama aquí, unos pequeños botones.
Esos botones en ese tallito alrededor, o sea, en promedio, van a ser 6. Alguna vez si alguien va a fijar que en un tallito, de un tallito parten varias ramitas y en esas ramitas hay botoncitos cerrados. Después esos botoncitos se abren y forman el capullo de la flor, ¿ya? Entonces, ese capullo de la flor son 6 capullos. Lo que va a hacer este negocio es cortar esos capullitos de partes más pequeñas y exportarlos así, de esa forma, ¿ya? Uno por uno, no en sí el tallo. Entonces, ¿cuánto tendríamos, no? El plantín por metro cuadrado, por los metros cuadrados que tenemos y por 12, ¿ya? Porque se producen 12 plantines, ¿ya? Entonces, haciendo la multiplicación de todos estos valores, nuestra cantidad total va a ser 216.000 unidades de capullos, ¿ya? Es decir, de botoncitos. 216.000 en sí que estaría produciendo en los 3.000 metros cuadrados de esta azucena turca. 216. Pero no voy a proyectar las 216.000 porque puede resultar que una de las 6 plantitas o 6 capullitos que tengo, una por lo menos, esté dañada. Puede ser como no, pero yo voy a previsionar eso. Pongamos que sí va a haber un tallo dañado o un capullo dañado. Entonces voy a poner la merma por manipulación defectuosa. Para exportar no tiene que tener ni una manchita, no tiene que tener ni no sé, una plaga o algo que le haya entrado a la flor. Entonces voy a decir que puede que haya alguna flor defectuosa, algún capullo defectuoso que no va a ser para exportación. Entonces digo el 30% va a ser de esa merma. De los 216.000, por 30% y voy a quedar entonces con el 70% apto para la exportación. Entonces, si bien podría exportar los 216.000 plantitas, unidades de capullo, pero no, voy a restarle la merma que va a ser 30% y voy a tener entonces para exportar de la azucena turca, voy a tener 151.200 capullos de esta. Entonces estoy calculando en base a la capacidad que pueda tener de siembra y de cosecha de las florcitas, ¿ya? Entonces hago ese cálculo. Primero, hago ese cálculo, indico de la forma en que voy a hacer mi producción y digo, entonces, ¿cuánto en realidad estaría exportando? En principio de la azucena turca, 151. Del lirio de San Juan vuelvo a hacer 151.200. ¿Por qué? Porque son igual los 12 plantines, igual es el mismo espacio que tengo de metros cuadrados para producir, para sembrar. Pero lo que cambiaría en este caso es ya la azucena amarilla, porque la azucena amarilla no solo va a producir 12 plantines por metro cuadrado, sino voy a producir 15 plantines por metro cuadrado, pero para la azucena amarilla yo solo le estoy dando un espacio de 2.000 metros cuadrados. Haciendo la multiplicación de los valores, 15 por 2.000, voy a tener entonces 30.000, ¿no? Igual sale 6 flores por tallo, entonces tendría 180.000. Pero si yo le resto lo que es la merma por alguna situación y demás, voy a tener eh, solo 126. ¿Ok? Entonces hago la sumatoria de todo lo que voy a en sí exportar y mi sumatoria entonces sería 428.400 unidades de flor, tomando en cuenta las 3 especies de las flores, ¿no? De los lirios. ¿Ya? Entonces, eso es mi proyección de cuánto voy a exportar. Una vez que tengo la proyección de cuánto voy a exportar,
voy a indicar esto, ¿no? En principio se ha considerado en base a un cálculo conservador, es decir, que no voy a estar produciendo mucho más, ¿no? Dice que en cada metro cuadrado se van a poder cultivar 12 plantines, tanto de la azucena turca y del lirio de San Juan, y 15 plantines de la azucena amarilla. Esto, dice, va a ser posible cosechar 6 flores por tallo. Ya es lo que les decía, por tallito voy a tener seis capullos. Esto en un cálculo conservador, es decir, que no estoy explotando todo, porque si no, se podría cultivar más de 12 plantines en el metro cuadrado, pero no, para que salgan bien, que tengan una calidad de exportación y demás, yo le estoy poniendo solo 12. ¿Ya? Decimos, del total de flores producidas, vamos a obtener una merma por la manipulación. Pongámonos que al sacar hemos cortado mal o que sí se ha cosechado de alguna forma, ha tenido alguna fallita, no sé, algún plaguicida y demás que se nos ha pasado y demás. Entonces, por eso se le calcula la merma. Y un número limitado de flores de primera calidad, ¿no? Entonces, aptas esto para la exportación. En esta cantidad de flores para exportación, estamos diciendo que va a representar el 100% de la capacidad, ¿ya? Esto significa, dice, entre otras cosas, un aprovechamiento óptimo del terreno. En un escenario razonable, se tiene una evolución de una capacidad instalada en los 10 años de horizonte del proyecto, el cual tendría la siguiente producción anual de acuerdo a la evolución de la capacidad. Es decir, vamos a ir viendo en función a lo que ya hemos calculado aquí, vamos a ir viendo qué es lo que vamos a tener, ¿ya? Entonces decimos, el plan de producción en función a la capacidad instalada en bolivianos, entonces va a ser esto. Permítame un minutito, chicos, por favor. Ahora sí, mil disculpas, me entró una llamada, tenía que contestar, mil disculpas, ¿ya? Entonces, por favor, hemos dicho que esto es lo que vamos a exportar, ¿verdad? Calcúlenme, háganme un cálculo, por favor, de 428.400 multiplicado por 3. Me indican cuánto les sale, por favor. Licenciada, sale 1.285.200. Ya. Dice Ruth era, ¿no? Ruth, apellido. Ruth Condori. Ay, ese Ruth. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué les he hecho multiplicar por 3? Porque para este negocio, como son flores, yo no puedo vender pues las flores mes a mes, porque no me van a salir, o sea, yo no voy a producir al mes, cada mes sí o sí se va, yo cosecho y al mes ya tengo flor. Yo cosecho y al mes tengo flor. No, este negocio de flores, cosecho, pongámonos en enero, perdón, siembro en enero y voy a cosechar cada 3 meses, cada 4 meses, ¿ya? Cada 4 meses. Entonces, si es cada 4 meses, al año, ¿cuántas veces voy a cosechar? Tenemos 12 meses, ¿no? ¿Cuántas veces cosecharía? Estas flores se van a producir cada 4 meses. ¿Por qué? Entre la siembra y la cosecha. Cada 4. ¿Cuántas veces entonces voy a cosechar al año? 3 veces. 3 veces. Y voy a tener 3 veces en el año la oportunidad de poder exportar. No voy a exportar pues mes a mes, mes a mes, mes a mes. A menos que
tuviese más de 1 hectárea y mientras voy cosechando en cierta época, ya está otra cantidad, ya se está produciendo también, ya estoy sembrando. Entonces así sí podría hacerlo mes a mes, porque esta flor, con el método de vernalización, puedo cosechar en ciertas temporadas y puedo hacer salir cada mes. Pero como solo para este negocio se tiene 1 hectárea, se tiene esta capacidad de producción. No tengo mayor capacidad. Entonces, por eso digo, 428.400 lo multiplico por 3, porque voy a hacer la venta 3 veces al año en mi 100% de capacidad. Entonces, decíamos, lo multiplicamos por 3 y al año entonces yo estaría vendiendo 1.285.200. Es lo que me has dictado, ¿verdad, Lisette? Ruth, Sí, licenciada. ¿verdad? Entonces, fíjense, primero tenía esta cantidad, lo multiplico por las 3 veces que voy a vender al año con mi 100% de capacidad instalada. Esto sería lo que yo podría vender al año. Si se corta, nos volvemos a conectar, por favor, ¿ya? Pero indico una cosa. Voy a ir indicando que yo el primer año no voy a tener el 100% de capacidad, porque por X o Z motivo, quizá por problemas, hasta problemas económicos, sociales y de distinta naturaleza, yo solo voy a hacer que mi capacidad realizada u ocupada, es lo que les había dicho la anterior vez, estábamos viendo, solo lo voy a hacer por un 80%. Es decir, yo no voy a sacrificar mi 100% de capacidad, que podría ser la venta de las del 1.285.200. Yo solo voy a ocupar en el primer año y el segundo el 80% de mi capacidad. 80%. No estoy ocupando el 100%. Entonces, del 1.285.200, yo calculo el 80% nada más y me sale que yo el primer año voy a vender 1.028.160. El segundo año, 1.028.160. Vamos a ver. El Entonces, vamos viendo, ¿no? Yo indico, esto obviamente pueden indicarlo con algo de simulación o algo de criterio de decir, yo el primer año solo voy a trabajar con 80 y demás. Es más, si ustedes quisieran, pueden decir, voy a trabajar con el 100% de capacidad y demás. Pero a veces no vale la pena sacrificar el 100% de capacidad cuando todavía no tienes un mercado así totalmente establecido y asegurado. Que como cuando ya tienes totalmente seguro el mercado, donde tienes que dar de todo de la empresa, ¿verdad? Entonces, los primeros años usualmente siempre se baja un poco de la capacidad productiva, ¿ya? Entonces vamos viendo, el primer año 80%, el segundo año de la capacidad 80%, el tercer año 80%. Hasta el tercer año, de toda la producción que yo podría tener, solo voy a hacer el 80%. Entonces eso significa 1.028.160. Ya el cuarto año, el quinto, el sexto año, es decir, los 3 años siguientes, voy a subir mi capacidad de un 80 al 90%. Entonces hago el cálculo, ¿no? De este cálculo que ya habíamos hecho anteriormente, le saco el 90% y el año 4, 5 y 6 voy a producir esto. Voy a vender esta cantidad, que es el 1.156.680. 3 años, hasta el año 6. Y recién en el año 7, 8, 9 y 10, voy a hacer mi 100% de producción, 100% de la capacidad que yo puedo. ¿Por qué? Porque ya tengo seguro el mercado. ¿Ok? Entonces, eso significa el 100%, es decir, el total de la producción que yo puedo realizar. ¿Cuánto? 1.285.200. ¿Ya? Entonces, hago la sumatoria de todos los años. Desde el año 1 hasta el año 10, hago su sumatoria
Y resulta que a lo largo del horizonte de proyección de todo, es decir, a lo largo de los 10 años, yo voy a terminar vendiendo esto, 11.695.320 unidades. Eso es lo que voy a vender en los 10 años. Año a año ya estoy mostrando, ¿no? En el año 1, en el año 2, en el año 3, eso es lo que vendo. ¿Ok? Si hasta ahí hubiese alguna pregunta, chicos, quizá no me han entendido esta parte, por favor, díganme. Espero que se haya entendido. Si hay alguna pregunta, alguna duda, chicos, háganmela saber. No tengan miedo, no tengan. ¿Queda claro esto de la producción? Es decir, cuánto puedes dar y cuánto ofreces dar, ¿no? En este caso, lo que este negocio puede dar es esto. Puede dar, ¿no? Multiplicado de mi capacidad, esto puedo dar. Podría yo vender desde el año 1 esto, pero no, yo ofrezco dar el 80% nada más. ¿Por qué? Porque voy a ver uno que quizás no tenga un mercado totalmente seguro o que puede que haya alguna merma y etcétera, que pueda haber hasta conflicto económico, social y demás. Entonces, por eso yo solo estoy calculando el 80%. Puedo dar todo esto, pero ofrezco dar el 80%, que es este valor. ¿Ya? Y después, poco a poco, es más, puedo ir subiendo. No siempre de 10 en días, pueden ir subiendo. En el año 1 yo doy 80, en el año 2 ya subo un poquito, 82%, en el año 3 ya subo a 85%, en el año 4 ya he subido a 88, ¿no? Entonces eso ya va dependiendo de ustedes, es decir, puedo ir subiendo año a año un porcentaje, ¿ok? Eso también depende de cada negocio, depende de cómo se mueve el mercado. Obviamente esto tiene más explicación de por qué subimos 10% cierto tiempo, ¿no? No es necesario y no les voy a pedir que hagan una explicación bien rígida y demás, sino vamos a hacerlo según criterio de ustedes. Entonces, a ver, vamos bien. Esta sería nuestra producción. ¿Qué es lo que dice? Mediante un cálculo conservador, se parte de un supuesto de que el proyecto va a iniciar con un 80% de capacidad ocupada, el cual se va a mantener por 3 años. Luego va a ir creciendo un 10% anual. Entre el año 7 al 10, se supone también, dice, en función a un criterio conservador, que la producción se mantendrá en un 100%, debido a que el proyecto de cultivo de flores va a entrar en una fase intensiva de uso del suelo empleado. Entonces yo voy a utilizar toda mi capacidad en estos últimos años. ¿Por qué? Por el horizonte del proyecto. Ustedes saben, ¿no? También que los proyectos tienen una fase de introducción, de recesión, es más, en algunos casos hasta de que va bajando declinación y después una fase intensiva donde hay crecimiento total, ¿no? Entonces, por eso también se tiende a proyectar de cierta forma, ¿ya? Entonces, dice, en base a los datos de la producción anual, ¿ya? Se pueden calcular los ingresos del proyecto de exportación de lirios. ¿Cómo vamos? A ver, aquí ahora ya van a ingresar los precios, ¿ya? Ustedes recuerdan que han puesto un precio en la parte de mercado, ¿verdad? Ya hemos puesto nuestro precio a nuestro producto. Esto también se ha visto, este precio también lo hemos visto en la parte de mercado. Entonces, nosotros vamos a decir que va a haber un precio promedio que ya hemos puesto anteriormente para estas flores que era 4.72. Ustedes también han puesto su precio en la parte de mercado. Este precio no se va a mantener por los 10 años, no lo vamos a tener ese 4.72 los 10 años, sino que vamos a ir incrementándolo, porque así como que van incrementando y viendo inflación y demás, también el precio se tiene que ir incrementando. Este precio dice que se va a incrementar 2% cada 2
años, debido a los movimientos del mercado de las flores en el mundo. Este 2% se ha calculado en base a las estadísticas que se tienen en el mercado exterior y sobre todo en el mercado europeo, que quiere decir donde está nuestro mercado de alimentos, ¿ya? Además, que se va a tomar en cuenta, dice, un 3.5% de incremento que está calculado debido a la inflación de cada año. La inflación puede darse, ¿no? En un año puede llegar a ser 2, en otro año 3, en otro año 4, en otro año 3.5. Entonces, calculando de los años que yo más o menos quiero trabajar, un promedio es 3.5%. Esa va a ser mi inflación. Entonces, el incremento va a ser 2% más ese 3.5%, ¿ya? De mi precio de 4. Entonces, vamos a ir viendo. En la siguiente tabla se presenta el detalle de los ingresos proyectados en la exportación de los líricos. Vamos bien. Permítanme. ¿No? En el año 1 voy a tener la producción que ya he mencionado anteriormente. ¿De dónde estoy sacando este dato? Es lo que ya hemos visto, ¿no? En el año 1 y 2 y 3 solo hago el 80%. Es esto. Después subo a un 90%, que es en el año 4, 5 y 6. Y en los últimos años ya es el 100%, ¿no? En el año 1 mi precio que yo estoy calculando es 4.72. Entonces, multiplicar la cantidad que voy a exportar por el precio que he indicado al inicio, va a ser 4.72, voy a tener las ventas y la exportación como tal, el ingreso. ¿Cuánto me sale? 4.852.915. Ese es mi valor de la exportación, mi valor de la venta que estoy realizando. Ya después, ya no va a ser 4.72. ¿Por qué? Porque va a subir en un 2% y además que se va a incrementar el 3.5%, pero dice cada 2 años. Entonces, para el primer año solo le estaría incrementando el 3.5%. ¿Por qué? En este ya le voy a subir el 2% más el 3.5%. ¿Por qué? Dice, se incrementa cada 2 años. ¿Ya? Cada 2 años. Entonces, para el primer año, el incremento es solo la inflación, 4.81. Pero para el segundo año, que ya son cada 2 años, ya estoy incrementando el 2% más el 3.5%. ¿Ok? Entonces, hago el cálculo y ya me sale que mi precio ya no es 4.72, es 4.89. 4.89 multiplicado por la cantidad que voy a exportar, me sale que mi venta y mi valor de venta en realidad ya es 5.022.767. ¿Okay? Así voy incrementando el precio en función a lo que explica todo esto y voy viendo que el nuevo precio ahora es 5.15. 5.15 por la cantidad de exportación me sale 5.299.019. Después sube un 3.5%, dice, ¿no? Entonces ya va a ser 5.33. Ese 5.33 multiplicado por la cantidad que voy a exportar me sale 6.170.046. Subo ya ya no 5.33, subo a 5.63. 5.63, del cual multiplicado por la cantidad me sale 6.000.000, ¿no? 509.391. Después subo mi precio nuevamente a 5.82, me sale esta cantidad. Subo el precio a 6.12, ya me sale 7.000.000. Subo a 6.36, me sale 8.170.000. Subo a 6.71 y voy a tener 8.620.000. Y por último, subo a 6.94 bolivianos y voy a tener 8.925.30. Perdón, 8.925.330. ¿Ya? Entonces, eso lo hago en función a lo que va a ir incrementando el precio. Para realizar esto, chicos, esta incrementación del precio
y tomando en cuenta también la inflación y demás, yo tengo que negociar de esta forma con el vendedor, perdón, con el comprador, indicarle, yo te voy a ofrecer un precio de 4.72 actualmente, pero estoy proyectando que mi precio no se va a mantener a 4.72. Estoy proyectando que el precio al siguiente año es este. Al siguiente año va a ser esto. Al siguiente esto y hasta llegar a un máximo de esto. Tomando en cuenta, ¿no? Que el precio en el mercado en el que tú te estás desenvolviendo se incrementa, es decir, en el mercado alemán, se incrementa 2% cada año. Y que la inflación también que tengo acá, tomando en cuenta el mercado también, ¿ya? La inflación que tengo acá, que es lo que me importa a mí como productor, es 3.5%, y yo estaría dándote este precio. De esa forma tienes que hacer el acuerdo y la negociación también con el comprador, es decir, con la empresa que te va a comprar, ¿no? Y de esa forma obtenemos el total de ingresos por venta. ¿Ok? 68.211.600. Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda, chicos? Básicamente, ustedes tienen que ir llegando hasta estos puntos. A ver, les voy a ir mostrando algo. Después debemos de hallar el punto de equilibrio. También tenemos que hallar este punto de equilibrio que se va hallando ¿cómo? El punto de equilibrio se va a calcular en dos formas. Uno que es en unidades monetarias y el otro que se calcula en cantidades. Las fórmulas para hallar en unidades monetarias es esta. Costo fijo, el margen de contribución y vamos a tener el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es un detalle, un punto en el cual llega la empresa donde no va a ganar ni va a perder. Es un punto en el cual llegas tú como empresa y ahí no tienes ni ganancia ni pérdida, estás balanceado. A eso se le llama el punto de equilibrio. Por favor, Gabriela, creo que tienes alguna consulta en el chat. Sí, licenciado, me pregunta, en caso de que la empresa no sea exportadora, igual hay que hacer esos cuadros o ya no. Sí, tienen que hacer, porque en este caso solo estamos hablando de exportación, pero ustedes pueden hablar, no me van a hablar de exportación, me van a hablar de la venta local, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a hacer la venta local. Esto no sería exportaciones, sería cuánto, sería la venta, la producción que ustedes tienen, ¿no? El precio de venta de su producto local. Y por último, la venta en el mercado local, ¿no? Esto es solo un ejemplo de qué es exportación. Ustedes solo pueden manejar la misma forma, pero para hacer el cálculo del mercado local en el cual se están desenvolviendo. Tengo dos grupos, creo que han hecho exportación, o tres. Los demás son mercado local. Tienen que hacer su cálculo solo para lo que es el mercado local. Con la misma hermenéutica, ¿no? De calcular su producción, a cuánto van a vender y cuánto en sí les sale su ingreso por venta. ¿Ok, Gabriela? Espero que quede claro, Gabriela. Ya. Ahora vamos bien. Entonces, el punto de equilibrio, les decía, es un punto en el cual no vamos a ganar ni perder. ¿Cómo vamos a calcular eso? Solo tienen que seguir las fórmulas, ¿ya? ¿Cómo se calcula? ¿No? Decimos que a partir de los costos variables anuales se va a proceder al cálculo del margen de contribución. Entonces, lo primero que ustedes tienen que calcular para hallar el punto de equilibrio es el margen de contribución. El margen de contribución va a estar dado en función a los ingresos por las ventas de todo su horizonte de proyección. Es lo que hemos visto aquí. Todos estos ingresos, fíjense, por las ventas son estos, ¿no? Y además dice que vamos a ver los costos variables, que también ya los hemos visto anteriormente del proyecto, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Fíjense. El ingreso por las ventas, fíjense qué valor es. Quiero ver. Ingreso por las ventas, 68.211.680. Aquí está, ingreso por las ventas.
Y el costo variable, ¿de dónde este es el costo variable? 14.828.961. Va a buscar. ¿Dónde está esos 14 millones? Estaba más arriba, donde hemos visto los costos variables. Cuando les he hecho poner, ¿verdad? Todos los costos variables antes de los fijos. Estos son fijos. 14 millones. Esto es proyección de los costos variables. Los costos variables, chicos, es mano de obra e insumos agroquímicos, ¿no? Si ustedes hacen la sumatoria de todos estos valores, hacen la sumatoria, van a llegar, hagan por favor si gustan en este momento, pero si no, tómense el tiempito, hagan la sumatoria de todo lo que es mano de obra, más todo lo que es insumos agroquímicos. La sumatoria de todos ellos les va a dar esos 14 millones tanto, ¿ya? En este momento, porque no lo tengo para tablita. ¿Ya? Entonces, ustedes van a hacer la sumatoria de todos esos valores, y les va a dar los 14 millones que les estoy mencionando. He bajado demasiado. Está por aquí. ¿Ya? Entonces, la sumatoria de los costos variables de los 10 años les va a salir los 14.828.961. Eso lo dividen entre el ingreso que tienen en los 10 años que hemos sacado en este momento, que son los 68.211.680. ¿So? Y ustedes van a obtener lo que es el margen de contribución. La división entre ellos les va a dar un valor así, en decimal, 0.78. ¿Ya? Esto es la tabla 20. ¿Cómo? Aquí creo que está el cálculo. Entonces, los ingresos, ya hemos calculado 68.211.680. Aquí está. Los costos variables que han sido mano de obra operativa e insumos agroquímicos, en el año 1 era este, en el año 2, 3, 4, 5 y hasta el 10, ¿verdad? Sumado todos los costos variables y mano de obra, me sale 7.433.000. Sumados los insumos agroquímicos, me sale 7.395.801. Sumo ambos valores y ahí está, me salen los 14.828.961. Entonces, divido 14 millones entre 68 millones y demás, y me sale el margen de contribución, que es 0.7826. ¿Ok? Con ese margen de contribución, yo puedo ir a hallar el punto de equilibrio. Esto en unidades monetarias. El punto de equilibrio va a ser el costo fijo dividido entre el margen. El margen de contribución ya lo tenemos, 0.7826. Y el costo fijo es el costo que ya hemos hallado anteriormente, ¿ya? Como el costo fijo, vamos sumando todos los totales de los costos fijos que hemos hallado aquí arriba. Y ese total me sale 2.584.763. Ese es el costo fijo. ¿Ya? Hago la división entonces de los 2.584.763 dividido entre ese margen de contribución y me sale 3.302.789.42. Ese es mi punto de equilibrio en unidades monetarias. Cuando yo llego a ganar los 3.302.789, es un lugar donde yo no estoy ganando, es decir, no tengo utilidad, pero tampoco estoy perdiendo. Mis costos no van a ser mayores que mis beneficios. Entonces, este es el valor que tengo. Primero, punto de equilibrio en unidades monetarias, es decir, en bolivianos. Ya para hallar el punto de equilibrio en cantidades, nuevamente pongo lo que es el costo fijo, ahorita vamos a ver,
dividido entre el precio unitario, el principal, que hemos hallado, menos el costo variable unitario. Y el costo variable unitario se da en función ¿a qué? En función al total del costo variable dividido entre la cantidad que yo voy a poner. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo hallamos? Vamos. Costo fijo total, precio unitario y demás. Entonces, vamos a ver un cuadrito que nos va a ayudar a calcular eso. El cálculo del punto de equilibrio. Costo variable, habíamos visto que es esto. Costo variable en mano de obra operativa. Insumos agroquímicos, nuestro total era esto, ¿verdad? Para el primer año. Solo lo vamos a hacer en función al primer año. Costo, el total de costos variables, entonces, ¿cuánto me sale? Es 1.165.317, la sumatoria, ya entre estos dos. Ese es mi costo variable total. Y mis costos fijos, si se acuerdan ustedes, ¿cuáles eran? Servicios básicos de producción, su total. Implementos de trabajo, su total. Empaque de flores, aquí está su total. Mano de obra indirecta, su total. Y así todos, ¿no? Todos los costos fijos que hemos mencionado, todos total. Total, total, total y total. ¿Ya? Es más, hasta la amortización. Entonces, el total de los costos fijos había sido 2.584.763. Ese es mi costo fijo. Y mi costo variable, 1.165.317. Tengo ya costo fijo variable, perdón, costo total variable y costo total fijo. Con esos valores ya puedo ir allá. Entonces el costo total ya me sale 3.700.000. ¿Cuánto es mi total producción? Recuerden ustedes, esto también hemos hallado, ¿no? 1.285.200. Entonces, ¿cuánto va a ser mi costo variable unitario? Va a ser ese costo variable total, que está aquí, dividido entre mi total producción, 1.285.200. Mi costo variable unitario es 0.9065. Costo fijo unitario 2.01 y costo total unitario 2.90. El precio total ya habíamos puesto 4.72, es el que hemos hallado anteriormente. Entonces, mi punto de equilibrio en cantidades en función a estos valores, fíjense, el costo variable unitario es en función a esta fórmula, donde pongo, ¿no? El costo fijo 2.584.763, dividido entre el precio unitario 4.72, el precio unitario siempre va a ser el de referencia, el del primer año, menos lo que es el costo variable unitario 0.91, y esto me sale, ¿cuánto? El punto de equilibrio, 547.618. Y ese es el valor que tengo que ir mostrando. Esto en cantidad. Cuando yo vendo 547.618 flores, yo ya he llegado a un punto de equilibrio donde yo no estoy ganando ni perdiendo. Es decir, cuando yo vendo 547.618 unidades, vendo y gano, obtengo 3.302.789.72, no he ganado ni he perdido. Aquí, con este valor, vendiendo esta cantidad, yo solo estoy teniendo un punto de equilibrio donde no tengo ganancia, pero tampoco tengo pérdida. Y eso es básicamente en el primer año, porque yo en el primer año estoy vendiendo mucho más que esta cantidad, ¿verdad? Entonces, en el primer año yo ya he llegado a mi punto de equilibrio con este negocio. Eso es lo que se tiene que mostrar, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna consulta? Ya está nuestro horario. Ya se va a cortar también nuestra reunión. Hasta aquí, chicos, es que quiero que vayan trabajando. Después viene ya lo que es el gráfico de punto de equilibrio, que en Excel directamente eso ya les va a arrojar una vez que ustedes hayan hecho tanto su punto de equilibrio en cantidad como en
en unidad monetaria, ¿ya? Hasta ahí quiero que vayan trabajando. Creo que es hasta ahí que les voy a ir pidiendo. El financiamiento es un punto en el cual yo les voy a indicar y va en base a lo que es nuestra inversión. Recuerden ustedes que cuando hemos hecho todo nuestro resumen de inversión, habíamos dicho que nosotros para el negocio necesitamos 3.062.779. Eso es lo que se necesitaba. De estos 3 millones, yo no tengo pues a la mano los 3 millones, ¿verdad? Puede que como aporte propio yo tenga cierta cantidad, pero yo voy a requerir financiamiento para iniciar este negocio. Yo no tengo 3 millones en mi bolsillo, no tengo 3 millones en mi cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a requerir un financiamiento, un préstamo bancario. ¿Cuánto voy a requerir de mi préstamo? Estoy indicando que voy a querer 43.3% de los 3 millones, porque lo restante puede que lo tenga de alguna forma. Puede que implique que es el terreno, es mi aporte propio, parte de un vehículo puede que sea mi aporte propio, y etc., ¿no? Entonces, voy a decir que de los 3 millones yo necesito un 43.3%, que es 1.370.299, ¿ya? Y eso es lo que voy a requerir a un banco. Le pido este monto y el banco ya de hecho te da una tasa de interés, te da cuánto vas a pagar por capital y qué cuota tienes que pagar cada año, ¿ya? ¿Esto por qué necesitamos? Porque necesitamos poner en nuestro flujo de caja para ver si vamos a tener ganancia o vamos a ir teniendo pérdida, ¿ya? Estos datos de las cuotas tenemos que ir registrándolo en nuestro flujo de caja, ¿ya? Vamos, ¿no? Entonces la estructura del financiamiento está conformada por el capital propio y el préstamo bancario. Se recurre a un préstamo bancario principalmente por la accesibilidad que existe actualmente para conseguir esto, ¿no? Entonces el gobierno mismo nos ofrece que podamos nosotros eh, realizar préstamos para producción con tasas mínimas y demás, ¿no? Entonces decimos que el capital propio va a representar un 55.3%. Y nuestro préstamo, lo que habíamos dicho, un 43.3%, ¿ya? De todo lo que requiere. Entonces, en la siguiente tabla se tiene un resumen completo de las inversiones. Recuerden que todo esto necesitábamos: terreno, obras civiles, vehículos y demás. El monto, ¿no? Eran estos, nuestros montos. Y yo digo, de este monto de terreno, yo voy a aportar con todo esto, es mi aporte propio. Las obras civiles, yo voy a dar un aporte propio, que es este, pero para las obras civiles me estoy prestando esto. De los vehículos, yo solo voy a tomarlo en calidad de préstamo, porque con el préstamo me voy a comprar mis vehículos. De la maquinaria, puede que yo tenga algo de la maquinaria y representa como aporte propio esta cantidad, y como préstamo lo que resta. Del equipo, todo va a préstamo, equipo de oficina, todo va a préstamo, muebles y enseres, puede que ya tenga algo de los muebles o que yo haga un aporte propio para ello, es esta cantidad, y para ir con el préstamo, este, y así de cada detalle de inversión. Muy bien. Y así lo demuestro, ¿no? Entonces, ¿de qué forma yo demuestro que toda esta cantidad es mi aporte propio y lo restante es lo que requiero prestarme? Sacando en porcentajes, digo, ¿no? 1.692.480 es mi aporte propio y representa un 55.3%. En cambio, 1.370.299 es lo que requiero prestarme y representa un 44.7%. Entonces, eso es lo que estoy mostrando, ¿ya? Eso hasta lo que es la estructura del financiamiento. Hasta ahí lleguemos, porque el flujo de caja se los voy a explicar con un poquito más de detenimiento la próxima vez. Hasta ahí quiero que vayan avanzando poco a poquito, chicos, chicas. Si tienen alguna duda o consulta, háganmela saber. Los cuadritos están básicamente explicados con detalle para que ustedes se vayan dando cuenta cómo es que tienen que hacer, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta, muchachos, chicas, jóvenes y señoritas?
En base a todas sus tablitas que vayan haciendo, van a tener todos estos valores que vamos viendo. ¿Ya? En base a esas tablitas van a poder hallar todos los valores. ¿Dudas, consultas, chicos, chicas? Bueno, no les voy a decir que voy a subir el material porque ya lo tienen. Ya se los he subido, ya está en la plataforma. Espero que hayan podido revisar. ¿Ya? Si no lo han hecho, ahora pueden ir a la plataforma y ahí está todo el material hasta el final. ¿Ya? Entonces vayan viendo, vayan trabajando respecto a también a sus proyectos, a sus planes de negocio. ¿Para qué? Para que también les alcance el tiempo. Me voy a tomar, fíjense, a ver qué fecha estamos. Nosotros tenemos básicamente para realizar nuestro plan de negocio y terminar la materia hasta el 30 de junio. ¿Ya? Hasta el 30 de junio tenemos. Entonces, estamos 8. La próxima clase, que es el lunes, yo les voy a volver a explicar y vamos a terminar el plan financiero. Y ustedes van a tener para presentarme con todos sus detalles hasta el día 22. 22 va a ser la presentación del plan de negocio. Me van a presentar. Y el mismo 22 es la presentación de este trabajo. Fíjense, tenemos 1, 2, creo que 3 semanas, ¿no? Hasta el 22. Próximas 13, 15, 2 clases, 3 clases, hasta la 4ª clase que tienen para presentar. ¿Ya? El 22 vamos a dar nuestro tercer parcial. ¿Ya? Tercer parcial. Y entre el 27, si el 27 es nuestro segundo turno, y yo ya el 29, 30 ya les puedo entregar las notas. ¿Ya? Respecto a eso, ¿tendrían alguna duda o consulta? Lick, ¿Sí? con respecto a la presentación de trabajo, solamente va a ser en el Classroom, no vamos a exponer, como decía la anterior clase. Tienen que exponer. ¿Ya? Por eso les digo, no, el 22 van a presentarme. 22, sí. Porque no quiero darles fechas anteriores porque sé que no les va a alcanzar. Podría decirles ya desde el 15 vayan presentándome, no les va a alcanzar. El 22 me van a presentar. Entonces el 22 y va a ser nuestro examen. El 27 va a ser segundo turno solo para aquellos que entren. Pero el 20, no, sí, haremos así. El 27 vamos a hacer la exposición, el 29 el segundo turno para solo los que entren y el 30 yo ya les doy la nota, porque tengo hasta esta fecha para dar notas, el 30. Y ya después yo lo publico, porque Cardex ya me perdí los primeros días de julio, ya las notas para que yo vaya a entregar actas. Entonces, 29 con segundo turno y 30 ya les entrego las notas. 22 me entregan al Classroom, damos el examen. 27 estaríamos exponiendo y 29 solo aquellos que tengan segundo turno. 30 ya tendrían sus notas finales. ¿Ok? De todas formas, la Está bien, próxima clase ya les voy a aclarar. ¿Ya? La exposición no va a ser grabada, Gabriela, va a ser en clase, porque les había dado la hermenéutica de que vamos a elegir al mejor trabajo. Es decir, los demás grupos me van a indicar, ¿no? Me van a decir que cada trabajito, ¿con cuál se van? ¿Con qué trabajito se iría? ¿Con qué negocio? ¿A qué negocio ustedes le invertirían? ¿Ya? De todas formas, chicos, chicas, vamos a explicar esto mejor la próxima clase. ¿Ya? Me imagino que esto ya se va a cortar nuestra reunión. La próxima clase con más detenimiento yo les voy a explicar